Pensó que él era un pobre campesino, sin imaginar que era un genio aislado y gentil, y se enamoró de él. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puede ser, justo ahora, gritó Luciana Mendoza mientras golpeaba el volante de su BMW, viendo cómo el auto se ladeaba peligrosamente en la carretera serpenteante de Veracruz. El sonido metálico del rin contra el asfalto la obligó a detenerse en el arcén, rodeada de cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su teléfono marcaba las 3:30 de la tarde y tenía exactamente 1 hora y media para llegar a su reunión con los exportadores de café más importantes de la región. «Señorita, ¿necesita ayuda?». La voz la sobresaltó. Un joven de unos 30 años se acercaba desde una pequeña finca cercana, con jeans desgastados, botas llenas de lodo y una camisa de trabajo que había visto mejores días. Sus manos callosas sostenían un sombrero de paja mientras le dedicaba una sonrisa amable. Luciana lo evaluó rápidamente. Un campesino bien intencionado, probablemente sin mucha educación, pero su situación desesperada no le daba muchas opciones. «Mi llanta se ponchó», respondió con un tono ligeramente condescendiente, bajándose del auto con cuidado para no ensuciar sus tacones de diseñador. «¿Sabe algo de autos?». «Un poquito», contestó él ya dirigiéndose hacia la cajuela. «Soy Alejandro Rivera, para servirle. ¿Trae llanta de refacción?». «Supongo que sí». Luciana abrió la cajuela con el control remoto. «Le pago por su tiempo, no se preocupe». Mientras Alejandro sacaba las herramientas con movimientos precisos, el teléfono de Luciana sonó insistentemente. «Luciana, ¿dónde estás? Los clientes llegaron temprano y están preguntando por ti». La voz tensa de su asistente resonó por el altavoz. «Estoy en la carretera, se me ponchó una llanta. Diles que llego en 1 hora máximo». «¿1 hora?» «Luciana, estos son los exportadores de Chiapas. Si perdemos este contrato, perdemos el 20% de nuestros ingresos anuales». Alejandro levantó la vista desde donde trabajaba, notando la tensión en la voz de la mujer. Con eficiencia silenciosa, continuó cambiando la llanta mientras ella caminaba en círculos, hablando por teléfono. «Mira, Carmen, manéjalos como puedas. Ofréceles café, enséñales la presentación preliminar, lo que sea. Yo, llegando, resuelvo todo». Colgó con frustración. «Ya está», anunció Alejandro, limpiándose las manos con un trapo. «Pero esta llanta de refacción no va a durar mucho. Debería cambiarla por una nueva antes de hacer un viaje largo». Luciana lo miró sorprendida. No solo había trabajado con una eficiencia que no esperaba, sino que conocía lo suficiente sobre mecánica automotriz para hacer esa recomendación. «¿Cuánto le debo?», preguntó sacando su cartera. «No se preocupe, señorita. Así somos por acá». Alejandro rechazó el dinero con una sonrisa. «Pero si me permite sugerirle, mi primo Diego tiene un taller en el pueblo. Está como a 10 minutos de aquí. Él le puede conseguir una llanta nueva». «10 minutos, perfecto. Muchas gracias, señor Rivera. Alejandro Rivera». Extendió su mano. «Y no es nada, para eso estamos». Luciana dudó un momento antes de estrechar la mano callosa del joven. Su grip era firme pero gentil, y notó que sus ojos tenían una inteligencia que no había percibido inicialmente. «Luciana Mendoza», se presentó. «Gracias, de verdad». Siguiendo las indicaciones de Alejandro, llegó al pueblo de Villarrica en menos de 15 minutos. El taller de Diego estaba ubicado en la calle principal, entre una farmacia y una pequeña tienda de abarrotes. «¿Usted es la señorita que mandó mi primo Alejandro?», preguntó Diego, un hombre robusto de unos 40 años, secándose las manos con un trapo grasiento. «Sí, necesito cambiar esta llanta de refacción por una nueva». Diego revisó el auto y silbó con admiración. «Bonito carro, señorita. BMW del año, ¿verdad?». Examinó la llanta dañada. «Mire, le voy a ser honesto. Esta medida la tengo que pedir a Xalapa. Son llantas importadas muy especiales. ¿Cuánto tiempo tarda?». «Pues hoy es martes. Si la pido ahorita mismo, me llega hasta el viernes en la mañana». Luciana sintió que el mundo se le venía encima. «¿Viernes? Necesito el auto hoy. Tengo que regresar a Ciudad de México mañana». «Lo siento mucho, señorita. Así manejan esos distribuidores de llantas importadas». Diego se encogió de hombros. «Pero no se preocupe,
Villarrica es un pueblo tranquilo. Hay una posadita muy bonita aquí en el centro. ¿Una posada? Luciana miró alrededor del pequeño pueblo con una mezcla de incredulidad y horror. ¿No hay manera de conseguir la llanta más rápido? Puede intentar en Xalapa usted misma, pero está como a 2 horas de aquí, y con esa llanta de refacción tan delgadita, no se lo recomiendo. El teléfono de Luciana volvió a sonar. Era Carmen. Luciana, ¿ya vienes? Los clientes se están impacientando. Carmen, tengo un problema. El auto va a estar en el taller hasta el viernes. Cancela la reunión. ¿Cancelar? Luciana, esta reunión la llevamos planeando 3 meses. No tengo opción. Búscame el vuelo más barato de Veracruz a México. Mientras tanto, voy a tener que quedarme en este, miró alrededor, pueblo. Después de colgar, se dirigió a Diego con resignación. ¿Cómo se llama esa posada que mencionó? Posada San Miguel, señorita. Está a 2 cuadras de aquí. Doña Carmen la atiende muy bien, ya va a ver. Mientras caminaba por las calles empedradas de Villarrica, jalando su maleta de rueditas que se atoraba en cada piedra suelta, Luciana no podía creer que su vida profesional, tan cuidadosamente organizada, se hubiera desmoronado por una simple llanta ponchada. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. La plaza central tenía una iglesia colonial con campanario, rodeada de casas de colores pastel con techos de teja roja. Los lugareños la miraban con curiosidad, pero sin malicia. La posada San Miguel resultó ser una casa colonial convertida en hotel, con un patio central lleno de plantas y una fuente pequeña en el centro. ¿Doña Carmen?, preguntó a una mujer mayor que regaba las plantas. Sí, mija, ¿en qué la puedo ayudar? Diego del taller me recomendó su posada. Necesito un cuarto por 3 noches. ¡Ay, qué bueno! Hace tiempo que no tenemos huéspedes de la capital. La mujer la guió hacia la recepción. ¿Viene por trabajo? Algo así, murmuró Luciana, mirando el modesto lobby decorado con artesanías locales. Su habitación era sencilla pero limpia, con una cama de hierro forjado, un escritorio de madera maciza y un baño pequeño pero funcional. Lo que más le preocupó fue la señal de Wi-Fi, apenas 2 barras. Se dejó caer en la cama mirando el techo de vigas de madera, preguntándose cómo iba a sobrevivir 3 días en un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cafeteras, pintando el cielo de tonos naranja y rosa que, en cualquier otra circunstancia, habría encontrado hermosos. Capítulo 2. Más allá de las apariencias. La mañana llegó con el sonido de gallos cantando y el aroma intenso del café recién tostado. Luciana despertó desorientada, tardando varios segundos en recordar dónde estaba. Su rutina matutina de revisar emails se vio frustrada por la conexión Wi-Fi intermitente que tardaba eternidades en cargar cualquier archivo. «Buenos días, mija», la saludó doña Carmen cuando bajó al comedor. «Le preparé unos huevos rancheros y café de la finca de don Roberto. Es el mejor de toda la región. El desayuno estaba delicioso, pero Luciana apenas podía concentrarse en la comida mientras intentaba manejar la crisis de su cliente desde su teléfono celular, que también tenía señal irregular. «Disculpe, doña Carmen, ¿hay algún lugar en el pueblo con mejor internet?» «Pues mire, mija, el café internet está cerrado desde la pandemia, pero dicen que en la finca de Alejandro Rivera tiene muy buena conexión. Él es ingeniero, ¿sabe? Estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo». Luciana levantó la vista sorprendida. El joven que la había ayudado ayer había estudiado ingeniería. ¿Alejandro Rivera? ¿El que me ayudó con la llanta? Ay, sí, ese muchacho es muy estudioso. Se fue hasta la capital a estudiar y luego hizo una maestría por internet con una universidad de Estados Unidos. Pero regresó acá a cuidar a su abuelito y a trabajar con los caficultores. Después del desayuno, Luciana decidió caminar por el pueblo para estirar las piernas y, honestamente, para escapar de la frustración de no poder trabajar eficientemente. Villarrica era más pintoresco de lo que había notado el día anterior. Las calles estaban limpias, las casas bien mantenidas y había varios negocios pequeños pero prósperos. Lo que más le llamó la atención fue la cantidad de camionetas nuevas estacionadas frente a las casas modestas y los paneles solares que brillaban en varios techos. «Señorita Luciana, ¿verdad?»,
Se volteó para encontrar a Alejandro caminando hacia ella, pero lucía muy diferente. Llevaba jeans limpios, una camisa de botones y cargaba una laptop bajo el brazo. Ya no parecía el campesino simple que había conocido ayer. Alejandro, hola, doña Carmen me dijo que usted estudió ingeniería. Sí, ingeniería agronómica. Sonrió con cierta timidez. ¿Cómo durmió? Espero que la posada sea cómoda. Está bien, gracias. Solo que... Dudó un momento. Tengo algunos problemas con el internet para trabajar. Ah, sí. La infraestructura de telecomunicaciones aquí es un poco básica, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Si gusta, puede usar mi conexión. Tengo fibra óptica en la finca. Luciana lo miró con nueva curiosidad. Su manera de hablar había cambiado. Ya no usaba las expresiones coloquiales del día anterior, y su vocabulario era claramente el de una persona educada. ¿Fibra óptica? ¿En el campo? Sí, bueno, mi trabajo requiere conexión estable, explicó mientras caminaban. Manejo datos de muchas fincas de la región. La finca de Alejandro estaba a solo 10 minutos a pie del pueblo, pero cuando llegaron, Luciana no podía creer lo que veía. Lo que esperaba que fuera una casa campesina tradicional resultó ser una construcción moderna de 2 pisos, con grandes ventanales y paneles solares en el techo. Pase, por favor. Alejandro abrió la puerta principal, revelando un interior que parecía salido de una revista de diseño. Pisos de concreto pulido, muebles minimalistas y, lo que más la impresionó, una oficina completamente equipada, con 3 monitores grandes, servidores y equipos que no sabía ni cómo nombrar. ¿Qué es todo esto?, preguntó genuinamente sorprendida. Mi laboratorio de investigación, explicó Alejandro, ya sin rastro de la timidez campesina. Desarrollo sistemas de agricultura de precisión para pequeños y medianos productores. Le mostró las pantallas donde aparecían mapas coloridos de diferentes fincas, gráficas de temperatura, humedad del suelo y datos climáticos en tiempo real. Este sistema monitorea 250 fincas en toda la región. Los sensores inalámbricos miden humedad del suelo, pH, temperatura, y les mandan alertas a los productores sobre cuándo regar, fertilizar o aplicar control de plagas. Luciana se acercó a las pantallas, fascinada a pesar de sí misma. ¿Y esto funciona? El año pasado, las fincas que usan el sistema aumentaron su producción en promedio 42%, mientras redujeron el uso de agua en 30%, respondió con orgullo evidente. También tenemos una plataforma que conecta directamente a los productores con compradores internacionales, eliminando intermediarios. ¿Usted desarrolló todo esto? Bueno, yo diseñé los algoritmos y la interfaz, pero trabajo con un equipo de programadores en Guadalajara. También colaboro con investigadores de la Universidad de California en Davis para validar los modelos predictivos. Luciana se sentó en una de las sillas, procesando la información. Este hombre no era para nada lo que había parecido inicialmente. ¿Por qué no me dijo esto ayer? Alejandro se encogió de hombros con una sonrisa. La gente de la ciudad a veces tiene ideas preconcebidas sobre los que vivimos en pueblos pequeños. Prefiero que me conozcan por lo que hago, no por mis títulos. ¿Y por qué regresó acá después de estudiar? Porque aquí está el problema que quiero resolver, respondió señalando por la ventana hacia los cafetales. Mi abuelo perdió su finca porque no sabía cuándo los precios del café iban a subir o bajar. Trabajó toda su vida y nunca pudo darle a mi familia una vida estable. Yo quiero que la próxima generación de caficultores tenga acceso a la misma información y tecnología que las grandes corporaciones. Por primera vez desde que había llegado al pueblo, Luciana se sintió genuinamente interesada en una conversación que no tenía que ver con su trabajo. ¿Y funciona su modelo de negocio? El sistema es gratuito para productores con menos de 5 hectáreas. Los medianos pagan una cuota simbólica y las fincas grandes pagan el precio completo. También recibo ingresos por comisiones cuando conectamos productores con compradores internacionales. ¿Cuánto genera eso al mes? Alejandro vaciló un momento. Lo suficiente para mantener el sistema funcionando y vivir cómodamente. No busco hacerme rico, busco crear impacto. Luciana pasó las siguientes 3 horas trabajando en la oficina de Alejandro
impresionada por la velocidad del Internet y la tranquilidad del ambiente. Mientras ella manejaba llamadas y emails, él trabajaba silenciosamente en sus computadoras, ocasionalmente recibiendo llamadas de productores que le hacían consultas técnicas. Lo que más le llamó la atención fue cómo hablaba con ellos, con respeto, paciencia, y usando un lenguaje que pudieran entender, pero sin ser condescendiente. ¿Ya terminó?, preguntó Alejandro cuando la vio cerrar la laptop. Sí, gracias. Su conexión salvó mi día laboral, admitió. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿No se siente limitado viviendo aquí? Digo, con su preparación podría trabajar en cualquier empresa grande de la Ciudad de México. Alejandro se recargó en su escritorio, considerando la pregunta. ¿Sabe qué me parece limitante? Trabajar para hacer más ricos a people que ya son ricos, resolviendo problemas que no importan realmente. Aquí cada mejora que hago en el sistema significa que una familia puede enviar a sus hijos a la universidad, o que un productor puede expandir su finca. ¿Pero no extraña la ciudad, la vida cultural, las oportunidades? Viajo seguido a conferencias y eventos de tecnología. Tengo Netflix, sonrió. Y honestamente, prefiero despertarme viendo montañas que viendo smog. Cuando regresaban al pueblo al atardecer, Luciana se dio cuenta de que había pasado el día más interesante que había tenido en meses, y no había sido planificado ni controlado por ella. Alejandro, gracias por dejarme usar su oficina. Cuando guste, señorita Luciana. Mañana, si quiere, le puedo enseñar cómo funciona el sistema en el campo. Por primera vez desde que había llegado a Villarrica, Luciana se sintió curiosa por algo que no tenía que ver con irse. Capítulo 3. Corazones conectados. Mundos divididos. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que llenaba el aire de la fragancia dulce de la tierra, húmeda y las flores de café. Luciana despertó sintiéndose extrañamente descansada. Por primera vez en años, no había revisado su teléfono antes de las 7 de la mañana. ¿Lista para conocer el campo de verdad?, preguntó Alejandro cuando se encontraron después del desayuno. Llevaba botas de hule, una chamarra ligera y una sonrisa que Luciana notó hacía que se le formaran pequeñas arrugas alrededor de los ojos. ¿Tengo que cambiarme?, preguntó, mirando sus flats de cuero y pantalón de vestir. Doña Carmen tiene botas de diferentes tallas. Y no se preocupe, no vamos a ir a lugares muy difíciles. 20 minutos después, Luciana se encontró caminando por senderos entre cafetales, llevando botas de hule que le quedaban un poco grandes y sintiendo una libertad extraña que no podía explicar. «Mire». Alejandro se detuvo junto a una planta de café y señaló un pequeño dispositivo blanco del tamaño de una cajita de cerillos. Este sensor mide la humedad del suelo cada hora y manda la información por Wi-Fi. Cuando la planta necesita agua, le llega una notificación al teléfono del productor. ¿Y realmente funciona? Don Raúl, ¿puede venir un momento?, gritó Alejandro hacia una casa pequeña cerca del sendero. Un hombre de unos 60 años se acercó, secándose las manos en un trapo. «Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?» «Bien, don Raúl. Le presento a la señorita Luciana. Ella quería saber si el sistema realmente le funciona». «¡Ay, señorita!». Los ojos de don Raúl se iluminaron. «Este muchacho me cambió la vida. Antes yo regaba cuando creía que las plantas lo necesitaban, pero la mitad de las veces me equivocaba. Ahora mi teléfono me dice exactamente cuándo y cuánto regar. Y ve diferencia en su cosecha. El año pasado vendí 60% más café que el anterior. Y mire», sacó su teléfono, un modelo básico pero funcional. «Aquí me salen todos los datos de mi finca. Hasta puedo ver el clima de la próxima semana». Durante la siguiente hora, visitaron 3 fincas más. En cada una, Luciana escuchó historias similares. Familias que habían podido mejorar sus casas, enviar hijos a la universidad o expandir sus cultivos gracias al sistema de Alejandro. «¿Cuántas familias están usando su tecnología?», preguntó mientras regresaban. 250 en toda la región. El objetivo es llegar a 1000 para fin de año. ¿Y cómo se financia todo esto? Alejandro se detuvo en una loma desde donde se podía ver todo el valle. Las ganancias de las fincas medianas y grandes subsidian el servicio para los pequeños productores. También recibo algunas becas de investigación y desde el año pasado
Trabajo con una cooperativa de comercio justo que paga precios premium por café trazado digitalmente. ¿Precios premium? Los compradores internacionales pagan hasta 30% más por café que pueden rastrear desde la semilla hasta la taza. Mi sistema documenta todo el proceso. Cuándo se sembró, qué fertilizantes se usaron, cuándo se cosechó, cómo se procesó. Luciana se sentó en una piedra, mirando el paisaje. Era hermoso, tenía que admitirlo. Las montañas se extendían en ondas verdes hasta el horizonte, salpicadas de casas con techos rojos y parcelas de diferentes cultivos. «¿Sabe qué me llama la atención?», dijo finalmente. «¿Qué? Usted está haciendo exactamente lo que yo hago, pero al revés». «¿Cómo así?». «Yo ayudo a empresas grandes a vender más productos a más gente usando tecnología y datos. Usted ayuda a gente pequeña a vender mejor sus productos usando tecnología y datos». Alejandro se sentó a su lado. «Nunca lo había pensado así, pero tiene razón. ¿Por qué eligió este camino en lugar del mío?». «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo en lugar de responder. «Adelante». «¿Es feliz con su trabajo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. «Es exitoso», respondió después de un momento. «Tengo un buen salario, un departamento bonito en Polanco, viajo a lugares interesantes». «Eso no responde mi pregunta». Luciana se quedó callada, mirando sus botas prestadas llenas de lodo. «No sé si feliz es la palabra correcta. Es satisfactorio cuando cerramos un contrato grande o cuando una campaña funciona bien. Pero, a veces siento que todo lo que hago es ayudar a que la gente compre cosas que no necesita para hacer más ricos a people que ya tienen demasiado dinero. ¿Y por qué no cambia?». «¿A qué?», se rió con amargura. «Me vengo al campo a plantar café. No sé nada de agricultura, Alejandro. Mi mundo es la tecnología, los datos, las estrategias de marketing. Todo eso que sabe se puede aplicar aquí», dijo con suavidad. «De hecho, es exactamente lo que necesitamos». «¿Cómo?». «Mire, yo puedo desarrollar la tecnología y entender los procesos agrícolas, pero no sé cómo posicionar productos en mercados internacionales, cómo crear campañas digitales efectivas o cómo estructurar una estrategia de crecimiento empresarial. Esas son exactamente sus fortalezas». Por primera vez, Luciana consideró seriamente la idea de que sus habilidades pudieran tener un propósito diferente. «Pero no sería un paso hacia atrás, digo profesionalmente hablando. ¿Por qué sería un paso hacia atrás ayudar directamente a que 250 familias mejoren su calidad de vida?». «Porque», comenzó a decir, pero se detuvo. No tenía una respuesta convincente. Pasaron el resto de la tarde en la oficina de Alejandro, pero esta vez él le explicaba sus proyectos mientras ella hacía sugerencias desde su perspectiva de marketing. «Su plataforma necesita mejor posicionamiento SEO», le dijo mientras revisaba su sitio web, «y necesita presencia en redes sociales para atraer compradores internacionales». «No sé nada de eso». «Yo sí. También podría ayudarle a crear contenido que muestre el impacto social de comprar directamente de pequeños productores. Los millennials y Gen Z pagan más por productos con propósito». «¿En serio haría eso?». «Hipotéticamente hablando, sí. Es más interesante que vender refrescos o seguros de auto». Durante la cena en la posada, doña Carmen notó el cambio en la dinámica entre sus huéspedes. «Se ve más relajada, mija», le comentó a Luciana. «Este pueblo le está sentando bien». «Es muy tranquilo», admitió Luciana. «Y la gente es diferente a lo que esperaba». «¿Diferente cómo?». «Más inteligente, más auténtica, supongo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Luciana se dio cuenta de que no había pensado en sus problemas laborales en horas. Por primera vez en meses, se sentía genuinamente estimulada intelectualmente por algo que no fuera una meta de ventas o una estrategia competitiva. Su teléfono sonó. Era Carmen, su asistente. «Luciana, buenas noticias. Conseguí reprogramar la reunión con los exportadores para el lunes en la oficina. También tengo 3 propuestas nuevas que necesitas revisar este fin de semana». «Perfecto, Carmen. Gracias». Pero cuando colgó, por primera vez no sintió la emoción habitual ante la perspectiva de cerrar nuevos negocios.
En su lugar, se encontró pensando en don Raúl mostrándole orgulloso su aplicación de clima y en Alejandro explicándole con pasión cómo cada mejora en su sistema impactaba directamente en las vidas de familias reales. Se asomó por la ventana de su habitación. Las luces de la finca de Alejandro aún estaban encendidas y se preguntó si estaría trabajando en alguna nueva funcionalidad que ayudaría a más productores. Por primera vez en años, Luciana se durmió pensando en el trabajo de otra persona en lugar del suyo. Capítulo 4. La llamada del deber. El jueves amaneció despejado, y Luciana despertó con una sensación extraña que tardó en identificar. Anticipación. No era la ansiedad habitual de revisar emails o la presión de cumplir objetivos, sino una curiosidad genuina por lo que el día le traería. Encontró a Alejandro en el comedor de la posada, desayunando huevos revueltos y leyendo algo en su tablet. «Buenos días», le dijo, notando que se le aceleraba ligeramente el pulso. ¿Cuándo había empezado a pasar eso? «Buenos días, Luciana. ¿Durmió bien?» «Muy bien. ¿Qué lee?» «Un artículo sobre nuevos sensores de detección temprana de plagas. Los están probando en Costa Rica con resultados interesantes». Se sentó frente a él, y doña Carmen le sirvió café sin que lo pidiera. «¿Siempre está pensando en trabajo?» «¿Usted no?», respondió con una sonrisa. «Touché, pero al menos mi trabajo no involucra salvar a familias enteras. No se menosprecie. El marketing digital bien aplicado puede transformar negocios pequeños. He visto cooperativas que crecieron exponencialmente solo porque alguien les ayudó a crear una presencia online efectiva». Durante el desayuno, Luciana se encontró observando a Alejandro más de lo que debería. La manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, cómo se concentraba completamente cuando ella le explicaba estrategias de marketing, la gentileza natural con que trataba a doña Carmen y a todos en el pueblo. «¿Qué planes tiene para hoy?», preguntó él. «Pensaba ayudarle con esa estrategia de redes sociales de la que hablamos ayer, si le parece bien. Me encantaría». Pasaron la mañana en la oficina de Alejandro, trabajando lado a lado. Luciana creó perfiles en Instagram y LinkedIn para la plataforma, mientras él le explicaba los aspectos técnicos que debía destacar. «Mire, este tipo de contenido funciona muy bien», le mostró ejemplos en su laptop. Historias de productores reales, antes y después de usar tecnología. Los datos son importantes, pero la gente conecta con las historias humanas. Exacto. Y si pueden ver caras y nombres reales, van a sentir que su compra tiene impacto directo. Alejandro tomó notas mientras ella hablaba. También necesita video. Los algoritmos de Instagram favorecen el contenido audiovisual. ¿Usted sabe hacer videos? Sé lo básico, pero podríamos empezar simple. Usted hablando sobre el impacto de la tecnología, productores mostrando sus fincas, time-lapses del crecimiento del café. Mientras trabajaban, sus manos se rozaron accidentalmente cuando ambos alcanzaron el mouse al mismo tiempo. El contacto duró apenas un segundo, pero Luciana sintió una descarga eléctrica que la tomó completamente por sorpresa. «Perdón», murmuró Alejandro, pero no apartó la mano inmediatamente. No hay problema», respondió ella, consciente de que su voz sonaba ligeramente ronca. Se miraron por un momento que se sintió mucho más largo de lo que probablemente fue, hasta que el teléfono de Luciana sonó estridentemente, rompiendo el hechizo. «Luciana», habla Roberto Villalobos, director general de Exportaciones Centroamericanas. Luciana se puso rígida. Roberto Villalobos era el cliente más importante de su agencia, responsable del 20% de sus ingresos anuales. «Señor Villalobos, buenos días. ¿Cómo está?» «Furioso, Luciana. Absolutamente furioso. ¿Me puede explicar por qué mi competencia más cercana está apareciendo en el primer lugar de Google cuando alguien busca exportadores de café Premium México?» Luciana sintió que se le helaba la sangre. Ese posicionamiento SEO había sido un proyecto de 6 meses. «Señor Villalobos, déjeme revisar qué pasó y...» «No quiero explicaciones, Luciana. Quiero soluciones. Y las quiero hoy. Si para mañana por la mañana mi empresa no está de vuelta en el primer lugar, voy a tener que reconsiderar seriamente nuestra relación comercial. Entiendo, señor. Voy a... Una cosa más.
El artículo que publicaron sobre mi empresa en la revista especializada tiene 3 errores de datos. 3. ¿Cómo es posible que nadie de su equipo haya verificado la información antes de mandarla a imprenta? La llamada duró 15 minutos más, durante los cuales Luciana recibió una lista detallada de todo lo que, según Roberto Villalobos, estaba mal con el trabajo de su agencia. Cuando colgó tenía las manos temblorosas. ¿Problemas?, preguntó Alejandro con suavidad. Mi cliente más importante está amenazando con cancelar el contrato. Si eso pasa, probablemente tenga que despedir a la mitad de mi equipo. ¿Es algo que se puede arreglar? Sí, pero necesito estar en la oficina. Necesito revisar todas las campañas, coordinar con el equipo de SEO, hablar con la revista. Se pasó las manos por el cabello. No puedo manejar esto desde aquí. Su teléfono volvió a sonar. Era Carmen. Luciana, tenemos una crisis. Roberto Villalobos llamó directamente a la oficina. Dice que si no estás aquí mañana temprano para una reunión de emergencia, cancela el contrato. Carmen, ¿no puedes manejar tú la reunión? Conoces el proyecto mejor que nadie. Ya lo intenté. Dice que quiere hablar específicamente contigo. También, Carmen vaciló. También llamó Grupo Televisa. Quieren acelerar la presentación de su proyecto para este viernes. Si los perdemos también... Luciana cerró los ojos. Grupo Televisa representaba otro 15% de sus ingresos. ¿Conseguiste vuelos? Hay uno que sale de Veracruz a las 8 de la noche. Llegas a México como a las 10. Luciana miró a Alejandro, que había escuchado toda la conversación sin interrumpir. Tengo que irme hoy, le dijo. Lo entiendo. Mi auto... Yo hablo con Diego. Le digo que mande la llanta a Veracruz y usted puede recoger su auto el fin de semana. ¿Pero cómo llego al aeropuerto? Yo la llevo. Durante el viaje a Veracruz, ninguno de los dos habló mucho. Luciana iba revisando emails y haciendo llamadas, tratando de controlar los daños desde el teléfono. Alejandro manejaba concentrado, ocasionalmente mirándola con preocupación cuando la escuchaba suspirar con frustración. ¿Está bien?, preguntó cuando se detuvieron en un semáforo. No realmente. Si pierdo estos 2 clientes, mi agencia quiebra. Y no es solo mi problema, tengo 12 empleados que dependen de esos contratos. Va a resolverlo. Es muy buena en lo que hace. ¿Cómo puede estar tan seguro? Por la manera en que me ayudó con la estrategia digital. Ve cosas que yo no veo. Hace conexiones que no se me ocurrirían. Es obvio que domina su campo. Cuando llegaron al aeropuerto, Alejandro insistió en acompañarla hasta la puerta de abordar. Luciana, dijo cuando anunciaron su vuelo, sé que va a estar muy ocupada, pero ¿me podría llamar para contarme cómo le fue? Claro, respondió dándose cuenta de que realmente quería hacerlo. Y Alejandro, gracias. Por todo. Estos 3 días ¿fueron qué? Diferentes, buenos. Me hicieron pensar en cosas que no había considerado en años. Para mí también fueron especiales. Se quedaron parados frente a frente, ninguno de los dos seguro de cómo despedirse. Finalmente Alejandro se inclinó y le dio un beso ligero en la mejilla, que se sintió demasiado breve y demasiado inocente para lo que Luciana estaba sintiendo. Cuídese mucho, le dijo. Usted también. En el avión, mientras sobrevolaba las luces de las ciudades, Luciana se dio cuenta de que había pasado los mejores 3 días de los últimos años en un pueblo que inicialmente había considerado un castigo, y que la persona que más la había impresionado en mucho tiempo vivía en una finca, usaba botas de hule y encontraba más satisfacción en mejorar la vida de familias campesinas que en ganar contratos millonarios. Por primera vez en su carrera, se preguntó si el éxito que tanto había perseguido realmente valía lo que le estaba costando. Capítulo 5. Caminos divergentes. El regreso a la Ciudad de México fue como un golpe de realidad. El smog, el tráfico, el ruido constante de la ciudad que nunca duerme, contrastaban brutalmente con la tranquilidad de Villarrica. Luciana llegó a su departamento en Polanco cerca de medianoche, pero no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana revisando campañas, analizando métricas de SEO y preparando estrategias de recuperación. A las 7 ya estaba en la oficina, una torre de cristal en Santa Fe, donde su agencia
Ocupaba 2 pisos completos. Sus 12 empleados la recibieron con una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cómo estuvo su retiro espiritual?, bromeó Carmen, aunque su sonrisa no ocultaba la preocupación. Nada espiritual, solo 3 días atrapada en un pueblo sin internet decente, mintió Luciana, sorprendiéndose a sí misma. La reunión con Roberto Villalobos fue tan brutal como había anticipado. Durante 2 horas, el hombre diseccionó cada aspecto de su trabajo de los últimos 6 meses, señalando fallas reales e imaginarias con la precisión de un cirujano. Luciana, trabajamos juntos desde hace 4 años, dijo finalmente. Siempre ha sido impecable, pero estos últimos meses, movió la cabeza. Su equipo está distraído, los reportes llegan tarde, hay errores que antes no existían. Señor Villalobos, le aseguro que no quiero disculpas. Ya contraté a Mercadotecnia Avanzada para hacer una auditoría de todo lo que han hecho. Si ellos confirman que su trabajo está por debajo del estándar, voy a tener que terminar nuestro contrato. Luciana sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Mercadotecnia Avanzada era su competencia más agresiva, dirigida por un excompañero de la universidad que siempre había tratado de quitarle clientes. Cuando Villalobos se fue, Carmen encontró a Luciana en su oficina, mirando por la ventana hacia el horizonte brumoso de la ciudad. ¿Qué tan mal está la cosa?, preguntó Carmen. Mal. Si perdemos a Villalobos y no cerramos lo de Televisa, vamos a tener que despedir a por lo menos 6 personas. ¿Y qué hacemos? Trabajar como nunca antes, cancelar todo lo que no sea esencial y rezar. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y crisis management. Luciana prácticamente vivió en la oficina, durmiendo pocas horas y alimentándose de café y comida rápida. Sus videollamadas nocturnas con Alejandro se convirtieron en su único respiro del día. «Se ve cansada», le dijo él durante una de esas llamadas, a las 11 de la noche de un martes. «Estoy bien», mintió, aunque tenía ojeras marcadas y había bajado de peso visiblemente. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo que no fuera de una máquina expendedora? No me acuerdo, admitió con una risa amarga. ¿Cómo van las cosas en Villarrica? Bien, implementé algunas de sus sugerencias para las redes sociales. Ya tenemos 500 seguidores en Instagram. ¿En 3 semanas? Eso es excelente para un nicho tan específico. También, Alejandro vaciló, recibí una propuesta interesante. ¿Qué tipo de propuesta? Un grupo de inversionistas de Monterrey quiere licenciar mi tecnología. Están dispuestos a pagar muy bien, pero tendría que mudarme allá para supervisar la implementación a gran escala. Luciana sintió una punzada extraña en el pecho. Eso suena importante. Es mucho dinero, suficiente para expandir el sistema a toda Centroamérica. Podríamos ayudar a miles de familias más. Pero tendría que dejar Villarrica, y no estoy seguro de que pueda mantener el enfoque social si el proyecto se comercializa tanto. ¿Qué va a hacer? No sé. Tengo hasta fin de mes para decidir. Después de colgar, Luciana se quedó en su oficina vacía, mirando las luces de la ciudad. Se dio cuenta de que la idea de que Alejandro se mudara a Monterrey la perturbaba más de lo que debería. El viernes llegó la respuesta de Grupo Televisa. Habían decidido ir con otra agencia. La noticia llegó por email, sin siquiera una llamada explicativa. «Carmen, reúne a todo el equipo», dijo Luciana después de leer el mensaje. La reunión fue una de las más difíciles de su carrera. Tuvo que explicar a su equipo que iban a perder el 35% de sus ingresos y que no todos podrían conservar sus empleos. «¿Quién va a tener que salir?», preguntó David, el diseñador gráfico que había contratado recién graduado 3 años atrás. «Todavía no lo sé. Vamos a intentar conseguir clientes nuevos primero, pero necesito que todos estén preparados para cualquier escenario». Esa noche, Luciana no pudo llamar a Alejandro. Se fue a su departamento, se sirvió una copa de vino y se sentó en su terraza mirando el skyline de la ciudad que una vez le había parecido lleno de posibilidades. Su teléfono sonó. Era él. ¿Cómo le fue con Televisa? Nos dijeron que no. Lo siento mucho, Luciana. Es parte del negocio, dijo, tratando de sonar profesional, pero su voz se quebró ligeramente. ¿Está bien? No realmente.
Voy a tener que despedir a gente buena, gente que confió en mí. Y todo porque no pude mantener contentos a 2 clientes narcisistas. No es su culpa. No, soy la directora. Si la agencia falla, es mi responsabilidad. Se quedaron en silencio por un momento. Luciana, ¿puedo sugerirle algo? Claro. ¿Por qué no se viene unos días para acá? Para despejar la mente, pensar con claridad. No puedo, Alejandro, tengo que buscar clientes nuevos, reestructurar la empresa. ¿Y cómo le está funcionando esa estrategia? ¿Qué quiere decir? Que lleva 2 semanas trabajando 20 horas al día y las cosas siguen empeorando. A veces la mejor solución es tomar distancia del problema. Pero, además, quería platicarle sobre la propuesta de Monterrey. Me gustaría escuchar su opinión profesional. Luciana consideró la idea. La perspectiva de escapar de la presión, aunque fuera por unos días, sonaba tentadora. ¿Y si surge algo urgente? Está como a 4 horas en auto, y tiene buena conexión a internet en mi oficina. Dame un día para pensarlo. Por supuesto. El sábado por la mañana, Carmen la encontró empacando una maleta pequeña. ¿Se va de viaje? Solo el fin de semana. Necesito despejarme para pensar en estrategias nuevas. ¿A dónde va? A Veracruz. A pensar. Carmen la miró con una expresión que Luciana no pudo interpretar. Jefa, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Qué pasó realmente en ese pueblo? Desde que regresó está diferente. ¿Diferente cómo? Más pensativa. Como si estuviera cuestionando cosas que antes daba por hechas. Luciana cerró la maleta sin responder, porque Carmen tenía razón, y eso la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante el viaje a Villarrica, manejando su BMW recién reparado por carreteras que ya le resultaban familiares, Luciana se preguntó qué estaba haciendo realmente. ¿Iba a buscar consejo profesional o estaba huyendo de una realidad que ya no sabía cómo manejar? Cuando vio las primeras montañas cafeteras en el horizonte, sintió algo que no había experimentado en semanas: alivio. Capítulo 6. Semillas de futuro. El reencuentro con Alejandro fue extraño. Luciana llegó a Villarrica el sábado por la tarde, después de 4 horas de manejo que le sirvieron para aclarar sus ideas. Lo encontró en la plaza del pueblo, hablando con don Raúl y otros productores sobre los precios internacionales del café. Luciana, dijo al verla con una sonrisa que iluminó todo su rostro. No sabía si realmente vendría. Yo tampoco estaba segura, admitió. Los productores la saludaron con familiaridad, como si fuera una vecina más del pueblo en lugar de una visitante de la capital. Don Raúl incluso insistió en mostrarle su nueva cosecha, que había sido la mejor en 10 años gracias al sistema de Alejandro. ¿Cómo está la situación en México?, preguntó Alejandro mientras caminaban hacia su finca. Complicada, pero vine para no pensar en eso, al menos por hoy. ¿Y mañana? Mañana veremos. Esa noche cenaron en la terraza de la casa de Alejandro, bajo un cielo estrellado que Luciana había olvidado que existía. La comida era sencilla: pollo a la parrilla, tortillas hechas a mano, frijoles de la olla, pero sabía mejor que cualquier restaurante caro de Polanco. Cuénteme de la propuesta de Monterrey, dijo después del postre. Alejandro se recargó en su silla, mirando las luces tenues del pueblo abajo. Se llama Agrotech Solutions. Quieren invertir 15 millones de pesos para expandir mi plataforma a todo México y Centroamérica. Dicen que en 5 años podríamos estar trabajando con 50,000 productores. Suena impresionante. Sí, pero, suspiró, también quieren cambiar el modelo de negocio. Nada de servicios gratuitos para pequeños productores. Todo sería de pago, con diferentes niveles de servicio según lo que puedan pagar. ¿Y eso le molesta? Me molesta porque las familias que más necesitan la tecnología son las que menos pueden pagarla. Si comercializo completamente el sistema, termino excluyendo a la gente que más quiero ayudar. Luciana pensó en su propia situación. Clientes que podían pagar millones por campañas de marketing, mientras pequeños negocios cerraban por no poder competir digitalmente. ¿Cuál sería su rol en la empresa nueva? Director de Desarrollo Tecnológico, salario base de 80,000 pesos mensuales, más participación en utilidades. Suficiente para vivir muy cómodamente.
pero tendría que mudarse. Sí, y trabajar dentro de una estructura corporativa, con juntas directivas, reportes mensuales, pressure para crecer rápido y generar retornos para los inversionistas. ¿Como mi mundo? Como su mundo. Se quedaron en silencio, escuchando los grillos y el viento suave entre los cafetales. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Luciana finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué me pidió que viniera para platicar sobre esto? Digo, usted conoce su industria mejor que yo». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Porque confío en su criterio y porque», vaciló, «porque me importa su opinión». El aire entre ellos se cargó de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Alejandro, Luciana, tengo que decirle algo», la interrumpió. «Estos últimos meses, hablando con usted, me di cuenta de que…» Se pasó la mano por el cabello. «Me enamoré de usted». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como luciérnagas en la oscuridad. «Yo también me enamoré de usted», susurró ella. Se levantaron al mismo tiempo, acercándose hasta quedar apenas a centímetros de distancia. Alejandro le tocó la mejilla suavemente y Luciana cerró los ojos al contacto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él. «No lo sé». Se besaron bajo las estrellas, con toda la ternura y desesperación de dos personas que saben que están complicando sus vidas de maneras que no entienden completamente. El domingo despertaron temprano, pero ninguno de los dos quiso hablar sobre el futuro. En lugar de eso, Alejandro le enseñó a preparar café usando métodos tradicionales que había aprendido de su abuelo, y Luciana le ayudó a actualizar el contenido de sus redes sociales. «Mire esto», le mostró las métricas en su teléfono. Subieron las interacciones 70% en las últimas 2 semanas. ¿En serio? ¿Qué cambió? Las historias personales que le sugerí. La gente conecta más con caras y nombres reales que con datos puros. Tiene razón. Don Raúl me dijo que varios compradores le preguntaron específicamente por su café después de ver el video que hicimos. Pasaron la mañana visitando fincas, documentando el proceso de cosecha para crear más contenido. Luciana se dio cuenta de que estaba usando sus habilidades profesionales de manera más satisfactoria que en años. «¿Sabe qué me gusta de esto?», le dijo mientras editaban videos en su oficina. «¿Qué?». «Que puedo ver el impacto directo de mi trabajo. Cuando creo una campaña para Don Raúl, sé exactamente a quién estoy ayudando y cómo. ¿Y en su trabajo normal no es así?». «Para nada. Creo campañas para marcas que venden a millones de personas anónimas. Nunca veo las caras de quienes compran los productos». El teléfono de Luciana sonó. Era Carmen. «Jefa, tengo noticias buenas y malas». «Empiece por las malas». Roberto Villalobos confirmó que cancela el contrato, oficialmente a partir del próximo lunes. Luciana cerró los ojos. ¿Y las buenas? La Secretaría de Agricultura publicó una convocatoria para desarrollar programas de marketing digital para cooperativas rurales. Es un proyecto piloto con presupuesto de 20 millones de pesos. ¿20 millones? Sí. Y Carmen, el perfil que buscan es exactamente su experiencia. Marketing digital con enfoque social, trabajo con pequeños productores, conocimiento del sector agrícola. Luciana miró a Alejandro, que había escuchado toda la conversación. ¿Cuándo vence la convocatoria? En 2 semanas, pero Luciana, hay algo más. Llamó un tal Alejandro Rivera preguntando por usted. Dice que quiere proponerle algo sobre un proyecto conjunto. ¿Alejandro llamó a mi oficina? Sí, como a las 10 de la mañana. Parecía nervioso. Después de colgar, Luciana se volvió hacia él. ¿Llamaste a mi agencia? Sí, admitió sonrojándose ligeramente. Quería preguntarle si estaría interesada en asociarse conmigo para aplicar a esa convocatoria. ¿Cómo sabías de la convocatoria? Porque yo también la vi, y me di cuenta de que necesito exactamente lo que usted sabe hacer. Marketing digital para el sector agrícola. Y usted necesita un proyecto con propósito social real. Luciana se quedó callada, procesando la información. Está sugiriendo que trabajemos juntos. Estoy sugiriendo que combinemos nuestras fortalezas. Yo pongo la tecnología y el conocimiento agrícola. Usted pone la experiencia en marketing digital y desarrollo de negocios. Juntos podríamos crear algo que ninguno de los dos podría lograr solo. ¿Y qué pasaría con la propuesta de Monterrey? La rechazaría.
Prefiero construir algo propio con alguien en quien confío que trabajar para inversionistas que solo ven números. ¿Y mi agencia en México? Podría mantenerla, pero enfocada en proyectos con impacto social. O podría cerrarla y empezar algo nuevo. Esa decisión es suya. Luciana caminó hasta la ventana mirando los cafetales que se extendían hacia el horizonte. Por primera vez en semanas, veía un futuro que no la llenaba de ansiedad. ¿Sabe qué me da más miedo?, dijo finalmente. ¿Qué? Que esto funcione. Que seamos buenos juntos, profesional y personalmente, porque significaría que tendría que cambiar toda mi vida. ¿Y eso sería tan terrible? No, se volteó para mirarlo. Eso es lo que me da miedo, que no sería terrible para nada. Se acercó a él y le tomó las manos. Alejandro, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Nada de mezclar lo personal con lo profesional, hasta que sepamos si podemos trabajar juntos. ¿Está diciendo que sí? Estoy diciendo que presentemos la propuesta juntos y veamos qué pasa. Alejandro la levantó del suelo y la abrazó, girándola en el aire mientras ambos reían. ¿Sabe qué significa esto?, dijo cuando la bajó. ¿Qué? Que vamos a necesitar una oficina más grande. Epílogo. Raíces y alas. 6 meses después. La oficina que Luciana y Alejandro establecieron en Villarrica era muy diferente a las torres de cristal de Santa Fe. Ocupaba una casa colonial restaurada en el centro del pueblo, con patios internos llenos de plantas, techos altos con vigas de madera y una terraza desde donde se podían ver los cafetales que se extendían hasta las montañas. ¿Lista para la presentación de Chiapas?, preguntó Alejandro, ajustándose la corbata mientras revisaba su laptop. «Lista», respondió Luciana organizando los últimos documentos. «Aunque todavía me parece increíble que estemos a punto de expandir el programa a 3 estados más. El proyecto piloto de la Secretaría de Agricultura había superado todas las expectativas. En 6 meses, habían implementado sistemas de marketing digital para 42 cooperativas rurales en Veracruz, incrementando sus ventas directas en un promedio de 65%. Los números habían impresionado tanto a los funcionarios que ahora querían replicar el modelo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. «¿Cómo van los números de la cooperativa de don Raúl?», preguntó Luciana mientras subían a la camioneta Toyota que habían comprado para los viajes de trabajo. «Increíbles. Vendieron toda su cosecha directamente a compradores de Europa, sin intermediarios, a precio premium. Don Raúl me dijo ayer que va a poder mandar a su nieta a estudiar nutrición a Xalapa». Durante el viaje a Tuxtla Gutiérrez, Luciana reflexionó sobre los cambios en su vida. Su agencia en Ciudad de México había cerrado, pero no por fracaso, sino por decisión propia. Había ayudado a su equipo a conseguir trabajos en otras empresas, y algunos incluso se habían mudado a Veracruz para trabajar en el nuevo proyecto. «¿Extraña la ciudad?», le preguntó Alejandro, como si hubiera leído sus pensamientos. «A veces extraño la intensidad, la sensación de que todo es posible», admitió. «Pero no extraño la ansiedad constante, ni la sensación de que nada de lo que hacía realmente importaba. ¿Y ahora sí siente que importa?». «Sí, cuando veo a doña María vendiendo sus salsas artesanales por internet, o cuando don Carlos me manda fotos de su nueva camioneta, que pudo comprar gracias a las ventas online. Sé exactamente para qué sirve mi trabajo». La presentación en Chiapas fue un éxito. Los funcionarios estatales se mostraron entusiasmados con los resultados del programa piloto y confirmaron la expansión para el año siguiente, con un presupuesto de 50 millones de pesos. «Señorita Mendoza, ingeniero Rivera», dijo el secretario de Desarrollo Rural al final de la reunión, «lo que han logrado es exactamente lo que necesitamos para cerrar la brecha digital en el campo. Esperamos trabajar con ustedes por muchos años más». En el viaje de regreso, se detuvieron en un restaurante de comida regional en San Cristóbal de las Casas para celebrar. «¿Sabe qué es lo más loco de todo esto?», dijo Luciana mientras brindaban con cerveza local. «¿Qué?». «Que estoy ganando menos dinero que en mi trabajo anterior, pero me siento más exitosa que nunca». «¿Menos dinero?», Alejandro fingió sorpresa. «Pensé que el éxito se medía únicamente en pesos». «Muy gracioso», le dio un golpe juguetón en el brazo. «Pero en serio,
Antes medía el éxito por el tamaño de los contratos o la cantidad de clientes. Ahora lo mido por cuántas familias pueden mejorar su vida gracias a lo que hacemos. ¿Y eso es suficiente para usted? Es más que suficiente. Durante la cena Alejandro parecía nervioso, jugando con su servilleta y revisando su teléfono más de lo usual. ¿Está bien?, preguntó Luciana. Parece distraído. Estoy bien, solo tengo algo que decirle. ¿Problemas con algún proyecto? No, nada de trabajo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Luciana, estos meses trabajando juntos han sido los mejores de mi vida. No solo profesionalmente, sino en todos los sentidos. Luciana sintió que se le aceleraba el corazón. Alejandro, sé que decidimos mantener separado lo personal de lo profesional, pero creo que ya demostramos que podemos trabajar juntos sin matarnos. Sonrió nerviosamente. Y honestamente, no quiero imaginar mi futuro sin usted. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una esmeralda pequeña engarzada en oro. Luciana Mendoza se casaría conmigo. El restaurante completo se quedó en silencio esperando la respuesta. Luciana miró el anillo, luego a Alejandro, luego de vuelta al anillo. ¿Está seguro de que quiere casarse con una mujer que cambió toda su vida por un hombre que conoció cuando se le ponchó una llanta? Especialmente por eso, respondió él. Porque demuestra que es capaz de tomar las mejores decisiones en los momentos más inesperados. En ese caso, sí, definitivamente sí. El restaurante completo estalló en aplausos cuando Alejandro le puso el anillo. Un mariachi que casualmente estaba cenando en una mesa cercana se acercó a tocar las mañanitas sin que nadie se lo pidiera. Solo en México, rió Luciana secándose las lágrimas de felicidad. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Alejandro mientras bailaban lentamente al son del mariachi improvisado. ¿De haber dejado mi vida en la capital para apostarle a un proyecto incierto con un hombre que usa botas de hule? Exactamente de eso. Para nada, lo besó suavemente. Aunque sí espero que no tengamos que trabajar en nuestra luna de miel. Bueno, sobre eso, Alejandro sonrió con picardía. Resulta que nos invitaron a una conferencia sobre agricultura sostenible en Costa Rica el próximo mes. Alejandro Rivera, le gritó entre risas. Eres incorregible. Por eso me ama. Por eso te amo. 6 meses después, Villarrica celebró la boda más grande que había visto en décadas. Luciana caminó hacia el altar de la iglesia colonial del brazo de su padre, quien finalmente había entendido que la felicidad de su hija era más importante que sus expectativas de éxito tradicional. «Mi hija», le había dicho la noche anterior, «al principio pensé que te habías vuelto loca, pero viendo cómo brillan tus ojos cuando hablas de tu trabajo, me di cuenta de que por fin encontraste lo que realmente buscabas». La recepción se hizo en la plaza del pueblo, decorada con flores de temporada y luces colgantes. Don Raúl dio un discurso emotivo sobre cómo la ingeniera Luciana y el ingeniero Alejandro habían cambiado la vida de todos en la región. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia, orgullosa de haber sido testigo del amor que creció en su posada. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Carmen, la exasistente de Luciana, que ahora dirigía las operaciones digitales del proyecto durante su brindis. Que todo empezó con una llanta ponchada. No fue la llanta ponchada, corrigió Luciana, tomando la mano de su nuevo esposo. Fue estar dispuesta a dejarme ayudar por alguien que parecía muy diferente a mí. Y fue darle una oportunidad a alguien que inicialmente juzgué mal, añadió Alejandro. 1 año después, sentados en la terraza de su casa mientras veían jugar a su ahijado, el hijo pequeño de don Raúl, entre los cafetales, Luciana reflexionaba sobre el extraño camino que la había llevado hasta ahí. ¿En qué piensa?, preguntó Alejandro siguiendo su mirada hacia las montañas. En que hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría casada con un ingeniero agrónomo, viviendo en un pueblo cafetalero y dirigiendo programas gubernamentales para cooperativas rurales, le habría dicho que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora pienso que a veces las mejores decisiones de la vida son las que nunca planeaste tomar. Su teléfono sonó. Era una videollamada de la Secretaría de Agricultura. «Ingeniera Mendoza, ingeniero Rivera»,
saludó el funcionario. Tenemos una propuesta interesante. El gobierno de Colombia quiere implementar un programa similar al de ustedes. ¿Estarían interesados en asesorar el proyecto? Luciana miró a Alejandro, quien asintió con entusiasmo. Nos interesa mucho, respondió. ¿Cuándo podemos empezar? Después de colgar, se quedaron abrazados en la terraza, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas cafeteras. ¿Sabe qué me gusta más de nuestra historia?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que empezó con usted subestimándome y termina conmigo admirándola más cada día. No terminó, lo corrigió Luciana. Apenas está empezando. En la distancia, las luces de Villarrica comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres que iluminaban el valle donde dos mundos aparentemente incompatibles habían encontrado la manera de crear algo hermoso juntos. ¿Qué te pareció la historia de Luciana y Alejandro? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.